A ver, vamos un momentito al artículo 123 constitucional, que lo vimos muy rápido la clase pasada. Les comenté varios puntos. Uno, que muy buenas tardes a todos y todas, que ni saludé, aunque ya los había saludado. El primer punto es cómo esto fue un logro también de la Revolución Mexicana, ¿no? Regular lo laboral. Pero no quedó justamente dentro del ámbito de los derechos, porque había otros conceptos en esa época. Los conceptos de derechos humanos son muy posteriores, y hoy por hoy sí habría, cualquier constitución del mundo tiene todo el ámbito laboral regulado en el ámbito de los derechos humanos, ¿eh? Por tanto, son derechos humanos, son derechos humanos. Pero justamente, igual que de la jurisdicción, todo el ámbito agrario mexicano, el agrario y el laboral se constituyeron a partir de 1917, por eso tienen regulaciones especiales. El agrario está en el 27 constitucional y el laboral en el 123, ¿no? Pero son derechos humanos. El derecho a la tierra de los campesinos es un derecho humano de los campesinos, y el derecho al trabajo es un derecho humano de todos y todas, que es fundamental hoy porque es el ámbito de la vida. De la vida es la relación social por excelencia. Nadie en este mundo, excepto las personas que sean ricas, etcétera, que son el 1% de la población, todos trabajamos para poder tener una vida adecuada, digna, etc. Bueno, el artículo 123 es un artículo que habla de los derechos laborales, léanlo. Los derechos laborales tienen que ver con el derecho al trabajo digno, con el salario adecuado, con vacaciones pagadas, asistencia social. ¿Qué es una asistencia social? Esto ustedes lo van a ver en derecho laboral, yo no me voy a extender mucho, tienen toda una materia de esto, derecho laboral, y después no solo los derechos, sino todos los procedimientos, cómo ustedes se pueden defender, cómo podemos hacer demandas laborales y todo esto. Y lo que hay en derecho laboral es justamente, bueno, vacaciones pagadas, que es la jornada laboral de 8 horas, esta cosa del descanso obligatorio, no puedes estar trabajando todos los días, tú tienes que tener descanso, el derecho al descanso. Eh, eh, Asistencia social, que quiere decir sobre todo si tú tienes, por ejemplo, un accidente de trabajo, el accidente te tienen que pagar tu salario, ¿no? O una parte de tu salario, no puede ser que no te paguen. Entonces son derechos laborales, ¿eh? Seguridad social, que quiere decir ya que tengan que acumular para tu retiro, y es ilegal que esto no ocurra. Bueno, es ilegal, no, va contra los derechos laborales. Justamente no es ilegal, y ahora voy a explicar por qué. Que tú puedas acumular para tu retiro, que tú desde tu mismo trabajo que haces diariamente, anualmente, después de una cantidad de años tú puedas decidir no trabajar más, y que tengas un acumulado suficiente y digno para retirarte y a descansar, por la edad, evidentemente. En este sentido, es muy importante, esos son los derechos laborales. Esto no solo está regulado en la Constitución mexicana, sino en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que México ha suscrito todos. ¿Ok? Ahora, aquí están. Si ustedes van por toda la Constitución, ahí van detallando los derechos expresados en dos grupos de trabajadores. Unos, los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos, y de manera general todo tipo de contrato laboral, ¿no? Es decir, todo tipo de persona que tenga una relación laboral con un patrón, que en este caso es particular. Y ahí están todos los requerimientos, todo lo que... dentro del trabajo también hay específicamente tratamientos específicos con respecto a las mujeres, al embarazo, ¿no? Con los niños, con los grupos específicos, con los niños, si los niños pueden trabajar o no, con qué edad, en qué trabajos pueden hacerlo, todo eso está previsto en la Constitución. Otro de temas de igualdad, por ejemplo, que tengamos igual salario mujeres y hombres, y que incluso no haya discriminación no solamente ni por sexo, pero tampoco por nacionalidad, los extranjeros, temas de salario mínimo, ya eso está dentro del salario, ¿no? El salario tiene que ser adecuado, digno, y ahí empieza a desgajarse cada derecho, ¿no? Y toda esa
les decía, toda esa primera fracción tiene que ver, la fracción A, con los obreros, jornaleros, todos los empleados que tienen una relación laboral particular con un empleador. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No. No, Bueno, profesora. bueno, y ahí lean todos los supuestos, esto es importante. Maestra, Dígame. yo quería comentarle algo. En el artículo decía que los trabajadores tienen que ganar lo suficiente para mantener a su familia. ¿Y cómo se mide el salario mínimo si el salario mínimo no alcanza para mantener a la familia como tal? Así como lo dicen aquí en el artículo. El problema es ese, el problema es que justamente por eso es una lucha todos los años subir el salario mínimo. Y depende del gobierno que esté, se sube el salario mínimo o no. Pero el problema es que evidentemente el mundo, el sistema global económico, funciona no porque tú quieras que funcione de una manera u otra, ¿no? Funciona mediante reglas propias de oferta, demanda, dentro de un sistema capitalista desigual, de explotación, y en ese sentido los estados deben tener en cuenta todo esto cómo va funcionando para regular salario mínimo, no solamente esto, sino también a la vez que produzcas, ¿no? Que el país produzca lo suficiente como para aumentar esos salarios mínimos. El salario mínimo es un concepto muy económico que va a estar vinculado siempre al sistema capitalista. ¿Qué pasa con determinados gobiernos? No estados, los gobiernos que tratan de subir cada vez el salario mínimo en función no solo de la inflación, sino también de la satisfacción de las necesidades. Y eso en un sistema capitalista es complicado y no hay intencionalidad política de hacerlo. Ahora mismo México creo que tiene, el otro día yo vi unas cifras que han aumentado el salario mínimo, no sé, como, no sé, que era 200 pesos, ya está en 400, es el doble, si lo ves en por ciento es 100%, al doble, pero igual sigue siendo muy bajo respecto a otros países de América Latina, muy bajo, y es terrible, pero es producto de toda la historia que venimos arrastrando, ¿no? Entonces esto es, y se incumple la Constitución, claro que se incumple, claro que se incumple, y hay que no se cumple por los patrones particulares, pues sí, justamente es de las cosas que hay que luchar jurídicamente. Y es durísimo, ¿no? Está muy fuerte, porque por eso les dije, el apartado A está dedicado a los trabajadores particulares. Y entonces tengo que ver bien dónde lo leíste, pero bueno, el salario mínimo es para todos y todas. Y el apartado B está dedicado a los trabajadores del Estado. Que en ese sentido no solo son los trabajadores, dice, entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Como habla del Estado en general, los poderes de la Unión y sus trabajadores, nos parece que todos son los trabajadores del Estado, pero también todos los que estamos en organismos autónomos, es decir, las universidades, todo lo que es autónomo público, todo eso. Por eso para nosotros tenemos salarios mínimos dignos. No son salarios mínimos, son salarios dignos, donde lo mínimo se calcula en función de, bueno, lo que haces, las cantidades de horas, la preparación que tienes, todo esto, ¿no? Es un cálculo, pero, y por eso la diferencia, por ejemplo, entre los salarios del Estado y los salarios de organismos públicos y los salarios privados donde te explotan, ¿no? Y ahora voy a un tercer punto, bueno, déjenme terminar porque este punto que acabas de poner se me va del artículo. El apartado A es de trabajadores particulares, entidades de relación particular de trabajo, ¿no? Poderes privados y trabajadores. El apartado B es entre trabajadores del Estado y donde estamos todos, las entidades públicas, por tanto las universidades, todo este tipo, con cómo nos relacionamos con, en este sentido con nuestro empleador, que en este caso es la universidad o es un poder de la unión, lo que fuera. Y ahí de nuevo se desgajan todos los derechos y hay algunas diferencias entre un grupo y otro, sí, pero se trata de que todos estos derechos que hablé al principio estén internamente dentro de los dos ámbitos, de los dos grupos de trabajadores. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, acá lo que regularmente también ocurre es que en materia de trabajadores del Estado hay una cosa que se llama servicio profesional de carrera,
que es para que la gente se siga preparando y tenga mejores puestos laborales. Tiene toda una serie de elementos que generan mayor seguridad jurídica. Eso está clarísimo, siempre lo han tenido, siempre se ha tenido esto. Tiene el tema de los sindicatos, tiene el tema con mucha claridad de la cuestión de la asociación sindical, de los contratos colectivos de trabajo. Todo esto, hay una diferencia fundamental acá, de los contratos colectivos de trabajo, de la seguridad social, de la asociación sindical, de cómo se resuelven los conflictos por el contrato colectivo de trabajo. Todo eso está establecido en todos esos apartados hasta el 14. Y en este sentido, justamente después va a venir todo un apartado, otros títulos, que va a tener que ver con la responsabilidad que tenemos los que nos denominamos trabajadores dentro de ese sector público, funcionarios públicos. Los profesores no somos funcionarios, servidores públicos, somos profesores investigadores, muy diferentes. Eso sí, tenemos responsabilidades, y las responsabilidades tenemos que cumplir como trabajadores. Y tenemos responsabilidades dentro de la universidad, por ejemplo, el que es consejero universitario, o la rectora, o los que tienen, que también son profesores investigadores, y tienen responsabilidades dentro de la universidad en la administración, si son servidores públicos. En ese momento, cuando dejen de ser rectora, consejero, son profesores investigadores. Ahí tenemos estatus diferentes, pero es importante porque les quiero aclarar que hay todo un apartado en la Constitución que tiene que ver con la responsabilidad de los trabajadores que trabajan para el servicio público. ¿Por qué? Porque manejan presupuesto, y el presupuesto no es de ellos, no es particular, no es de tu casa, es de la nación, es de los impuestos de la ciudadanía, y por tanto lo está manejando el Estado mediante los servidores públicos. Por tanto no se puede despilfarrar, no puede ser sometido a tus intereses privados. Por eso existe ese otro apartado. No es que haya un tercer tipo de trabajador. Los trabajadores son los privados y los estatales. Los estatales es un ámbito amplio donde hay todos los que estamos subordinados a entidades públicas. Dentro de esas entidades públicas hay servidores públicos y esos tienen responsabilidades, no solo derechos. Todos tenemos derechos y ellos también tienen responsabilidades. Todo eso está previsto en la Constitución, todo eso se ve en una materia que tiene todo un semestre de derecho laboral, no solamente cuáles son todos esos derechos, esas características, y también cuáles son los procedimientos para, si te violan derechos, defenderte. Ahora, lo que dice Araceli, maestra, me incumplen el salario mínimo. Claro, el 123 constitucional fue modificado a partir de los periodos neoliberales. Busquen las modificaciones y van a ver cómo están modificados posteriormente, pero también en los años 90 justamente, y en esas modificaciones lo que hicieron fue aperturar, abrir esas brechas que les dije del 27 constitucional, por ejemplo, en la clase pasada, igual abrir brechas en cómo se hace la contratación laboral. Cuando las contrataciones laborales suponen que tienen que proteger todos estos derechos, lo que hicieron fue abrir todas esas brechas y permitir que lo mismo entidades públicas contraten con estas brechas de contratos temporales, donde no se cumplen todos los derechos. A ver, a nadie se le ocurre a lo mejor ponerte a trabajar más de 8 horas, pero lo que sí hacen, a lo mejor te explotan, ¿sí? te dicen que sí, que tienes que venir más tiempo, pero a nadie se le ocurre eso. Pero lo que sí hacen es no darte asistencia social, seguridad social, vacaciones pagadas, el retiro obligatorio. Eso es lo que no hacen. Y eso lo hacen contratándote temporalmente. Te contratan un semestre. La UNAM es una entidad pública. Yo llevo 14 años en la UNAM dando clases, y a mí con todos los semestres tengo que ir a firmar un contrato para no generar prestaciones sociales. Y esto lo hicieron a partir de los 90, el neoliberalismo. Abrieron todos esos ámbitos. Abrieron la posibilidad de que las entidades públicas, como las universidades y todas las entidades públicas y las privadas, hicieran estas cosas. Por eso tú no tienes salario mínimo, corazón. Porque la propio marco constitucional, aunque diga que respeta todos estos derechos, tiene determinados puntos, y sobre todo las leyes laborales.
Olvídate del marco constitucional, la ley laboral. Son las leyes que hicieron que se aprobaran todo esto. Esa es la reforma que hoy se está tratando de cambiar. Les decía que iba a buscar la información. Déjenme un minuto. Entonces, estaba haciendo una consulta, justamente ese ámbito que estoy comentando, Araceli, una de las figuras fundamentales que estaba aprobada era el outsourcing, se los estoy poniendo en el chat, sí. Esa figura es una figura que permite esa flexibilidad laboral. ¿Cómo se llama las reformas neoliberales? De flexibilidad laboral. ¿Qué quiere decir flexibilidad? Contratos temporales, no te doy determinados derechos, y la ley lo permite. No te doy salario mínimo, ¿entiendes? Y eso fue lo que pasó. Una de las figuras que han quitado es esta. ¿Qué cosa es el outsourcing? Que a ti te contrata, Araceli, la empresa X. Y esa empresa se dedica a contratar trabajadores para una fábrica, para la limpieza, para la protección de una entidad, ¿no? Como seguridad privada, para todo tipo de servicios que se dan en una entidad. Incluso el Estado hacía esto, que es una cosa de los que está prohibiendo, lo están prohibiendo dentro del Estado mexicano y que el Estado no lo puede hacer. La Secretaría de Salud, por ejemplo, en vez de tener sus propios trabajadores de base, de limpieza, de seguridad, por ejemplo, se lo contrataba a otra empresa, ¿no? Y entonces, como se lo contrata a otra empresa, esa empresa, que es una gran empresa que contrata trabajadores, tú tienes tu relación laboral con esa empresa que contrata trabajadores y ella no te da ni vacaciones pagadas, te contrata temporalmente, pero tú a la vez trabajas en el ISSSTE o en el IMSS, ¿entiendes? ¿A quién tú le exiges entonces tus derechos? Allí no te puedes asociar porque no, eres un trabajador subcontratado. Es una subcontratación. Y entonces, si bien los trabajadores de base del IMSS, del ISSSTE, sí tienen todas sus prestaciones y están sindicalizados y todo, tú no puedes porque estás subcontratado. Ese es el outsourcing famoso. Y eso fue lo que se prohibió ahora. Eso ya se prohibió. Esa es una de las formas más fuertes de flexibilización laboral y de subcontratación que implica una explotación tremenda, horrible, horrible. Y el Estado lo usaba muchísimo, lo usaba muchísimo. Y no solo el Estado, los privados no te cuento, no te cuento. El Estado y toda entidad pública. Ese es el tema de, exactamente, subcontratación. Y no sé si lo entienden, ¿no? Yo digo, por ejemplo, yo puedo ser guardia de seguridad y voy y hago mi curso, no sé qué, tengo todas mis certificaciones, no tengo trabajo y esa empresa está contratando trabajadores de seguridad. Voy, meto mis papeles, entonces te contratan por 5 meses. Ah, mire, usted, ¿y a dónde voy? Al ISSSTE. Ahí, mire, ahí es donde usted va a hacer su trabajo. Entonces, ni te asocias, ni tienes sindicato, no tienes nada, no tienes nada. Y a los 5 meses, o te sacan, o te mueven de lugar, o sencillamente te dicen, no, te vamos a volver a contratar y te hacen firmar otro contrato. 6 meses creo que es el tiempo. A nosotros nos contratan por 6 meses en la UNAM. 6 meses y al otro semestre nos vuelven a contratar. Así 14 años llevamos. Claro, es un contrato y el salario es mínimo. Es mínimo, mínimo. El mínimo, mínimo es lo que nos pagan. Nos pagan en la hora lo mínimo. No sé, yo doy 4 horas clase, yo no me he fijado tanto. Tengo que sacar la cuenta si... incluso cuando yo entré hace 14 años nos pagaban 60 pesos la hora. Yo creo que ahora ya está en 200, no sé si... No llega a 400. Tengo que revisar. Hace rato que no reviso. No es que no sepa cuánto me pagan, pero hay que revisar los recibos porque también te dan para material, para no sé qué. Entonces, revisar lo que es salario, para ver cuánto te están dando de salario mínimo por hora, porque te pagan 4 horas a la semana. ¿Sí me entiendes? Me pagan 4 horas a la semana. Y es mínimo. Me acuerdo cuando empecé, porque era nuestro salario incluso
era una parte básica del salario, ahora no, ahora estamos con, yo estoy con salario digno en la UACM, pero yo sí me acuerdo que eran 67 pesos, una cosa así, la hora. Estamos hablando hace 14 años, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿Sí se comprende esto? ¿Se comprende Sí, todo? maestra. Sí, Sí, claro. tengo un sobrino ¿Qué que más? tiene doctorado en física y le están pagando 150 la hora donde da clases. Eso es, Con doctorado en eso es parte de todo este tipo de medidas. Y les voy a decir con sinceridad, es terrible, ya se prohibió el outsourcing y ojalá este gobierno camine a prohibir todo a quitar todas esas flexibilizaciones laborales. Eso es el contenido de las reformas laborales que les hablé cuando les hablé del sistema económico neoliberal, ¿no? arbitrariedades, maestra. No, pero lo hicieron legalmente. Abrieron la Constitución y abrieron las leyes, las cambiaron para que esto se pudiera hacer. Eso no se estaba establecido así antes. Y aunque tú miras exactamente que dice salario digno, salario mínimo y todo eso, hay muchos rejuegos en las normas jurídicas para hacerlo de otra manera. ¿Está bien? 80 pesos la hora efectiva, así dice Brenda. Sin tiempo de planeaciones ni tutorías, ¿sí? No sé si la UNAM a lo mejor pagaba un poquito más planeaciones, tutorías y cosas así, no lo sé. No me acuerdo. Yo me acuerdo que era 67 pesos la hora, no se me olvida, porque yo acabo de terminar la maestría y bueno, pues yo no tenía trabajo y tenía y empecé a dar clases y hacer mi vida por este camino, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Y se los digo con sinceridad. Y esto es el sector público. Imagínense el sector privado. Peor, peor, peor. Hay veces que pagan un poquito mejor, hay veces que no, son un poco más dignos, ¿no? Depende, pero hacen esto y mucho más. Bueno, esta clase es política también. Entiende la Constitución, pero entiende las raíces de las reformas jurídicas que tiene la Constitución, en qué situación estamos, por qué se vulneran derechos, y como bien ustedes están planteando, el Estado tiene la obligación de garantizar que tus derechos humanos, no solo los fundamentales, Rosario, los humanos, que son todos, ¿no? Y entre ellos los laborales, sean respetados. Luego entonces, lo primero que tiene que hacer es quitar en la legislación todas esas aperturas. Pero para quitar todo eso tienes que tener una correlación de fuerzas en el Parlamento, en la intencionalidad política y correlación de fuerzas para poderlo quitar. Y para poder decir, no, no va a ser así. El outsourcing es un gran paso. Prohibir el outsourcing es un gran paso. Hay que ver cómo eso se mantiene. Se supone que sus clases de laboral ojalá les den con detalle estos temas, qué es lo que hay, qué es lo que queda, qué es lo que se puede defender, qué es lo que está limitado, porque al final, aunque haya estas aperturas en el 123, en la Ley Federal de Trabajo, etcétera, el problema es que tú también tienes el artículo 1 y tú dices, perdón, pero esto es un derecho humano, ¿no? Y están todos los derechos a nivel internacional, o entonces hay contradicciones en las normas jurídicas y uno puede intentar defenderse, meter no solo la jurisdicción laboral se usa sobre todo cuando tienes un conflicto con tu patrón, ¿no? Con tu empleador. Pero, pero por ejemplo, habría que ver, ¿no? Qué modificaciones. El amparo es muy diferente, porque el amparo se usa contra las leyes, y si ya las leyes tienen mucho tiempo aprobadas, no lo puedes usar, tiene un término eso, un término legal, o contra un acto jurídico de autoridad. Y en este caso entonces hay que ver, es específico el tema laboral, tienes que ir a la jurisdicción laboral. Pero bueno, ustedes van a tener un semestre de eso, ¿vale? Bueno, seguimos. Artículo, ¿alguna duda o vamos al 39 constitucional? ¿Dudas? No, maestra. No, maestra, gracias. Bueno, ¿alguien quiere comentar? Porque yo les dije que leyeran el texto de Pedro Salazar también, que íbamos a empezar a ver toda la organización del Estado. ¿Alguien quiere comentar? Yo no estoy haciendo tantas preguntas porque necesito más tiempo en las clases, pero si alguien quiere comentar un poco toda la organización del Estado, el 39, el 40, qué es lo que prevén estos artículos, si alguien quiere comentar, yo con gusto los dejo participar. ¿Alguien quiere?
participar? Además tenían que haber leído el texto, un texto que se llama Forma de Estado y Forma de Gobierno en México. Bueno, forma de Estado, forma de gobierno, pero habla de México y explica justamente todos los principios del Estado mexicano. Ya los conocemos, pero los explica, más allá de lo que yo les voy a comentar ahora sobre la Constitución, y explica justamente qué quieren decir. ¿Nadie? ¿No leyeron? A ver, Brenda. Sí, pues el artículo 39 habla sobre la soberanía nacional, ¿no, maestra? Exacto, muy bien. Habla un poquito sobre que pues en el pueblo recae pues esta soberanía y que son ellos o nosotros mismos, vaya, quienes podemos modificar incluso, ¿no? El propio, nuestra propia forma de gobierno. Pero pues en ese sentido yo ahí sí como pues mi crítica sería que pues sí recae en nosotros esa soberanía, pero yo creo que en cuanto a la división de poderes, el poder legislativo no le da tanto ese poder a los ciudadanos, siendo que pues nos representan ellos, como para poder cambiarlo. Y además me parece que también pues el sistema de gobierno que tenemos pues yo creo que dentro de todos los que se han visto o se han estudiado en ciencia política, uno de los mejores o los más acertados. Lo que no me parece ahorita pues es que haya un tipo de reelección, ¿no? Con nuestra nueva constitución, con la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Que donde no lo expresa tal cual, que es una reelección, pero si dice, esta persona puede, mientras un partido político lo apoye, puede postularse hasta creo que me parece que son 3 veces consecutivas. Depende Entonces son del como cargo. por ahí modificaciones. Depende del cargo. Bueno, sí. Depende del cargo. Acuérdate, depende Ajá. del cargo, no todos los cargos son de reelección. La presidencia no. Los gobernadores no. Bueno. Estamos hablando de diputados, senadores, municipios, depende del cargo, ¿vale? ¿Sí? Sí. Alcaldes también, maestra. Por eso, municipio. municipio. A eso me refería, ¿vale? Que aquí en la Ciudad de México se llama así. Ajá. Depende. Bueno. Muy bien, adelante, Brenda, adelante. Sí. Es decir, yo me fui más como para la Ciudad de México, ¿no? Pero sí, ahorita hablando, digamos, del artículo 39 constitucional, pues eso fue lo que me llama como un poquito la atención, ¿no? Ajá. Está muy bien, está muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Cuáles son los principios del Estado mexicano? A ver, los principios del Estado mexicano están en el 39, están en el 40, justamente, porque no es solamente qué somos, que el Estado mexicano qué es, ¿no? Y después cómo se organiza. Esta es la esencia de la organización del Estado mexicano, ¿no? Esto lo hemos visto ya en clase. ¿Puedo opinar, profesora? Sí, claro, adelante. ¿Cómo no? Bueno, yo veo, lo que pasa es que es como una forma democrática de elegir a nuestros representantes. Nosotros los elegimos a través del voto, pero ellos ya solo es para representarnos. O sea, no, ellos ya estando en el poder, pues no, creo que no respetan las decisiones de uno. Bueno, ese es uno de los problemas de la representación muy graves. Yo les puse un artículo que es un autor que justamente defiende esto que acaba de decir Rosario, de que la representación. Vamos por partes, a ver. La soberanía nacional reside esencialmente y originalmente en el pueblo. A ver, vamos a hacer una cosa. En el pueblo. Exacto, eso dicen. Todo Vamos a poder hacer. público demanda del pueblo. Vamos a ver. Exacto, la soberanía popular. Este es el concepto clásico de la Revolución Francesa, ¿no? Que emanó después de la Revolución Francesa y que viene de en todas las constituciones nuestras desde el 24 de México. Entonces, este es un concepto de soberanía popular. Nosotros somos los que tenemos el poder. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. Para mí, fíjense, este artículo es del 17, jamás se ha modificado. Yo incluso diría que en interpretación del 39 constitucional te está estableciendo un derecho humano, que es el derecho a la resistencia.
¿no? El derecho a resistirte y el derecho a cambiar el sistema político, que podría interpretarse como un derecho a la revolución también. El inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. Es decir, si tú eres el que tienes el poder y tu gobierno no te gusta, tú lo puedes cambiar. Pero eso es un dictado de principios, eso nunca se ha hecho, jamás se ha hecho, ¿entienden? Y esto es un artículo histórico, vamos a decir. No se va a reelegir Luis Ángel, tiene que cambiar la Constitución y tiene que tener la correlación de fuerzas en el legislativo para hacerlo, pero no lo va a hacer, no lo va a hacer, ni remotamente lo va a hacer. Está clarísimo que no lo va a hacer, es parte de los principios de su programa político, ya como persona, no como partido, como persona. No se va a reelegir. Eso es una falacia y una mentira que están metiendo por todos lados, que es lo más tonto que se escucha, la verdad. Las cosas más bobas, que tú dices, ay, por Dios. Entonces, sí, seguimos. Este es un artículo histórico, esto es un artículo que viene desde el 24 del siglo XIX. Esto es un artículo histórico que se fue perfilando y que viene establecido como principio desde el siglo XIX y que en el 17 se plasmó así, nunca se ha modificado. Ahora, esto es un artículo que tiene un fundamento político en la modernidad madura, ¿no? El capitalismo industrial, todos los grupos, todos los países que se fueron independizando plantearon esto. El problema no es lo que tú dices como soberanía popular. El problema es cómo tú organizas el Estado para que yo, soberano popular, pueblo, ustedes, todos nosotros, le digamos al Estado, funciona de tal manera. ¿Sí se entiende? Eso lo vimos en clases ya. ¿Cómo vas a funcionar? ¿Cómo tú vas a gestionar el poder que nosotros, ciudadanía, tenemos, ¿no? Y ahí es donde tú organizas al Estado. El Estado tiene una serie de principios y funcionamientos de organización. Luego entonces, a ver, Luis Ángel, y te lo digo con sinceridad, no creo que pueda, para tú cambiar la Constitución en estos aspectos de reelección del presidente, tienes que tener las 2/3 partes del Congreso y las 2/3 partes de todos los congresos estatales. Eso no va a ser posible. Esa modificación constitucional no se puede dar en la práctica políticamente. Y si después tienes esa mayoría calificada, no lo van a hacer políticamente, no lo van a hacer. Eso se llama mayoría calificada. 2/3 partes del Congreso, diputados y senadores, y después 2/3 partes de todos los congresos locales. ¿Está bien? Es difícil, es muy difícil hacer esa modificación. Y no creo que esté en la intencionalidad política, no les interesa eso. ¿Por qué? Porque no, porque es un principio político del programa social específico de este presidente. Puede ser que otros tengan la intención, pero no creo, es muy poco probable. Pero bueno, ya se los expliqué procesalmente también. Bueno, vamos al 40. ¿Cómo organizamos, cómo nosotros le dejamos el poder a ella? Y ahí está lo que dijo Rosario. Sí, pero nosotros los elegimos y después no hacen lo que nosotros decimos. Ah, espérame, pero ahí viene el artículo 40. ¿Qué somos? República. Ya esto lo comentamos muchas veces, no somos monarquía. Eso ustedes lo vieron en teoría del Estado. Conmigo, si hicieron teoría del Estado, ¿qué cosa es una república? Pues justamente lo que no es monarquía, la res publicae, la cosa pública, es decir, que se rige por órganos democráticos, en el cual el pueblo participa mediante su proceso de elección. ¿No? La república quiere decir la res publicae, que no hay un monarca, que no hay una figura central, que hay órganos. Perdón, y hay 3 poderes. Pérez, ajá, ahora vamos para allá. Pero esa república es Y también es laica, maestra. Sí, exactamente. Esas son todas las características. Pero esa república es representativa, esa es su primera característica. Y ahí está lo que dijo Rosario. Eso lo estableció México desde el siglo XIX y nunca lo ha cambiado y lo va a defender a la muerte porque esa es la forma en la cual se establece desde el sistema capitalista la forma de organización política. ¿En qué consiste? En que votemos y ellos después, depende de lo que tú establezcas, en los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, una vez que se vota, ellos van tomando las decisiones de lo que se hace. Ahora, yo les voy a decir una cosa, si bien eso es así, está establecido en la Constitución, y es como dijo Rosario, e incluso el artículo que les puse a leer,
defiende esa posición como la mejor posición de organización de la política como principio, yo estoy en contra. Yo digo, sí tiene que haber representación, pero también tiene que haber participación y deliberación. Los principios deben ser de participación y deliberación, no solo representación. La democracia, realmente esta es la organización de la democracia, debe ser representativa, participativa y deliberativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros participemos en la toma de decisiones directamente, la ciudadanía, y deliberativa, que podamos discutir las decisiones justamente a esa representación, que les podamos discutir con ellos, debatir, y que nuestras formas de decir las cosas, como ciudadanía, también tengan un carácter vinculante, sean escuchados, se llegue a consensos, se vean los disensos, ¿sí? ¿Van conmigo? ¿Vamos juntos? ¿O ya se fueron de la clase? Yo ni los No, veo, maestra. ni sé si están No, por sí. ahí. Aquí seguimos, maestra. Aquí estamos, maestra. Ahora, eso no está en el artículo 40, pero ¿saben dónde está hoy el tema participativo? En la modificación que se hizo del artículo La 35, votación. 35 constitucional, la consulta y la revocación de mandato. Esos son dos procesos que son de participativos desde el punto de vista democrático. Sí, pero hace falta que se hagan bien. La consulta ciudadana y la revocación de mandato. Si se hicieran bastantes consultas ciudadanas, bien organizadas, pero bueno, por ejemplo, el INE ahora no quiere hacer la consulta en agosto, una consulta que se está proponiendo, la propone el presidente, sí, pues la pueden proponer otros actores, ahí está, estudiamos en la clase el procedimiento, lo vimos los actores. A ver, tengan cuidado con sus audios, por favor, que se escucha. Luego entonces hay una lucha de poder político también. El Instituto Nacional Electoral declaró que él no tiene dinero para hacer la consulta. Luego, y tienen salarios de 300.000, 400.000 pesos al mes, ¿no? Los consejeros. Entonces, aquí hay una disputa de poder, una disputa de entidades. Es muy fuerte esto. Por tanto, la Constitución hoy sí está aprobando marcos de participación y supuestamente de deliberación, porque justamente en la consulta, recuerden que les comenté, ¿se acuerdan que si el 40% íbamos a votar en la consulta, era vinculante la decisión? Eso genera un ámbito deliberativo. A ver, María, adelante. Ahorita que nos estaba mencionando lo de que también otros actores pueden generar las consultas populares. En el caso, por ejemplo, de estos proyectos como en el de Cuemanco, el del puente, que aunque se han presentado procesos de amparos y ahorita finalmente el juez decide continuar la obra, podría ser otro recurso para la ciudadanía que está defendiendo el humedal. ¿Generar una consulta? Claro, una consulta ciudadana. Habría que ver cómo todo el procedimiento estipulado y tratar, porque fíjate, ¿te acuerdas que está la consulta regional establecida? No tiene que ser nacional. Puede ser nacional, puede ser regional. ¿Está bien? Y puede ser propuesta, claro. Ahí están los requisitos. Ahí están los requisitos. Es que tenemos que usar esos mecanismos. Eso nos genera el rango de participación y deliberación. Y si somos un % tan elevado de electores de la región, tenemos que verlo bien jurídicamente, ¿no? Para que se conforme, para que se pida, para que se acepte. El INE ve todo el procedimiento y después hacer la consulta, ir a votar y decir, no queremos el puente, por ejemplo. ¿Sí se entiende? Sí es un mecanismo que regularon nuevo, que tenemos que usarlo. Lo que pasa es que la gente ve que es un mecanismo que solo habla el presidente, perdón, pero no es para el presidente, no es para él, está hecho para todos nosotros. Es que están en una lógica, la lógica hoy del pensamiento adversarial que hay entre los grupos políticos no nos deja ver que se están haciendo modificaciones constitucionales que tienen que ver con nosotros, con la ciudadanía, y que podemos usarlas, evidentemente. Claro. No sé si quieres comentar algo, corazón, porque ya no sé si bajaste la mano o no. María. No, ahorita reviso si la bajo. Ahorita la bajo. No, está bien. Lo único que quería saber si querías seguir hablando. Bueno, entonces. No, sí, ya la bajo.
Entonces, ese es el tema. Y Rosario tiene mucha razón en lo que dice. No, no nos hacen caso. Claro, pues que la representación es para eso, para que ellos tomen las decisiones. Y por eso hay que abogar por participación y deliberación en todos los órdenes políticos. Y mucho. Y hay que ver qué mecanismos hay en cada estado. Una cosa es el federal y otra cosa es en cada estado. Hay que ver qué dice la Ciudad de México, aunque tengamos el 35 constitucional, qué dice, porque la Constitución de la Ciudad de México es mucho más moderna que la del 17, que esta. Y tiene una serie de elementos muy novedosos, interesantes. Hay que revisar ahí también específicamente y ubicar la federal y ubicar la local. ¿Está bien? Entonces, bueno, seguimos. Democrática tiene que ver con esta cuestión del voto, ¿no? De que al final todos y todos somos ciudadanos iguales, la ciudadanía mexicana, que ya la estudiamos en clases, los artículos estos que estudiamos del 30, 31, 32, etcétera. Y laica, bueno, es la separación del Estado con la Iglesia, también lo conversamos desde fue la disputa, una de las disputas fundamentales del siglo XIX, si el Estado mexicano era un Estado religioso, católico, o era un Estado laico. Laico es respeto a todas las religiones, y no practicas ninguna, ni te afilias a ninguna. Y federal es el tipo de organización territorial de los poderes, cómo los poderes se constituyen y cómo se estructuran territorialmente en todo el país. También se los he explicado ya mucho en clases, se los expliqué en la unidad que tuvo que ver con la parte histórica, que los países que somos federales como Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, son sobre todo países que son muy grandes, muy amplios territorialmente, que necesitan tener estructuras que no sean unitarias, centralizadas, porque son tan amplios que necesitas que funcionen con cierta autonomía sus entidades. ¿Cómo funciona la autonomía en México federal? Tenemos en el centro los poderes de la Unión Federal, y después tenemos en un segundo rango los poderes estatales, ¿no? Que son los famosos poderes estatales, congresos de los estados, los gobernadores estatales, y después todo el poder municipal, los poderes municipales en cada estado. En el caso de la Ciudad de México es gobierno, no es un... y después son las alcaldías, eso salió en la modificación de la Constitución de la ciudad. La Ciudad de México siempre tuvo un estatus especial porque nunca se le dio la categoría de Estado hasta que se le dio, hasta que ya la tiene, ¿no? Sí, finalmente. Pero no la tenía antes, ¿no? Por eso tiene nombres diferentes. ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguna duda? Después vamos a ver cómo funciona el federalismo ¿no? Y que eso tiene determinadas características. Pero tienen que entender que hay poderes de la Unión a nivel central, el Estado, ¿no? Pero no son centralizados, son federales. Es como que rigen, tienen funciones para todo el país, ¿no? Facultades y competencias federales quiere decir es para todo el país, nos abarca a todo el país. ¿Está bien? Después los poderes estatales, ¿no? Que tienen cierta autonomía respecto al poder federal, ellos tienen prerrogativas, facultades y competencias específicas a su nivel, en los cuales a nivel central no se puede, el federal no puede meterse en los estatales. Los estatales son autónomos. Por eso siempre se dice, por ejemplo, se dijo en materia de salud, la Secretaría Federal de Salud dicta estas directrices y nosotros tenemos ámbito hasta aquí, nosotros podemos decidir todo esto y les sugerimos que ustedes hagan todo esto. Y si algún estado no lo quería hacer, porque estaba dentro de su competencia en materia de salud no hacerlo, competencia estatal y no la federal, pues era un problema del Estado. Entonces hay mucha gente que dijo, no, porque lo están haciendo muy mal. Bueno, es tu Estado, no es la federación. ¿Sí se entiende? Porque ahí hay diferencia de competencia, se llama, competencias y facultades. Entonces, la salud se rige a nivel federal en materia de principios, pero eso después baja hacia los estados y los estados lo aplican, y lo aplican a su manera también. Entonces, ahí eso se llama es un nivel de autonomía en materia de que yo federalmente dirijo, hago directrices,
Hay cosas que son obligatorias que federalmente se dice, lo tienes que hacer porque yo soy la autoridad federal que lo establece y así lo dicen las leyes, pero hay cosas que no son obligatorias y los estados son autónomos de tomar sus propias decisiones. Por eso, por ejemplo, en algún momento dijeron, no nos afiliamos al semáforo, y algún estado, sobre todo los que están en el marco de la oposición política, porque politizaron todo esto, ¿no? Y al final todo el mundo se fue adaptando a estas políticas, porque vieron que tenían cierta sensatez, ¿no? Y así fue. Les pongo un ejemplo cercano para que entiendan esas discusiones, por qué se dan esas discusiones estados-federación. ¿Está bien? Esto lo vamos a ver un poquito más profundo, pero hasta aquí, hasta aquí quiero seguir con los principios. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno. Y le estoy poniendo este ejemplo porque es el que más No. me acuerdo ahora. Hay muchos ejemplos de conflictos federación estatal. Me acuerdo, este es el que más me acuerdo porque, no sé, creo que es el que más se ha mencionado en el último año, ¿no? Por lo menos en el último año es el que más se mencionó. Los conflictos entre los estados y la federación en materia del tratamiento de la pandemia y la salud. Entonces, bueno, por eso dice federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Fíjense, son libres y soberanos. Es autónomo. La categoría libre y soberano es fuerte, es mucha autonomía. De hecho, la federación en todas las competencias y facultades de los estados no se puede meter. Por eso está la controversia constitucional. Esa es una acción que existe para que la federación no se pueda meter en las competencias y facultades de un estado. Como el estado tampoco se puede meter en las competencias y facultades de la federación. Ya les voy adelantando de la clase que viene. Y también por la Ciudad de México, ¿no? Que ya es considerado un estado más, ¿no? Por eso aquí la modificación 12 y 16 de la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Vale, seguimos. ¿Cuáles son los poderes de la Unión? Bueno, ya sabemos los principios. ¿Alguna duda de esos principios? Esto es fundamental, no nos gustan todos, no me gusta, a mí tampoco, yo estoy a favor, Rosario, de que todo sea representativo. Yo creo que debemos de haber marcos de participación y de deliberación. Deliberación implica discusión, que yo tenga un marco de discusión, como ahora María de los Ángeles dice, ¿podemos meter la consulta? Sí, ok, y en la consulta va a haber discusión, claro que va a haber discusión, tienes que informar a la gente, tiene la gente que llegar a acuerdos y después la gente irá a votar. La gente no va a votar como único acto, hay un acto previo de información, de debate, de diálogo, y la consulta implica mucho esto, el debate, el diálogo y después ir a votar. La consulta no es ir a votar y ya, ¿sí se entiende? Eso es importante, porque además, María de los Ángeles, si tú haces un proceso como este, consulta ciudadana, evidentemente tienes, para hacer un proceso de este tipo y que sea efectivo, que la gente vaya a votar, hay que informar, hay que dialogar, hay que debatir, eso es deliberación. Ya lo he vivido con la Claro, región, claro, pero para que se entienda, hablando, claro, pero para porque que ahí hubo dale, un dale, montón de adelante. gente que le tuvimos que meter a hacer conferencias, volanteo, subimos a metros, hacíamos visitas, o sea, se disparó una actividad en 2 meses de mucha gente que le tiró a informar por qué no al aeropuerto en Texcoco, y ese fue realmente lo que generó el voto en contra para la cancelación. Sin embargo, había un proceso muy, muy viejo de lucha y de información con respecto a los riesgos, a las afectaciones, a las corrupciones. Entonces sí, las consultas, como dice usted, necesitan un trabajo deliberativo, pero sobre todo informativo, porque muchos de esos proyectos carecen del entendimiento general para saber si realmente son beneficiosos o no para la realidad de la gente, ¿no? Claro, claro. Y por eso se debe, siempre la consulta lleva esto, información, deliberación, diálogo, antes de ir a votar. Por eso no puede haber una consulta sin esa parte, sino es una falacia también, ¿no? Es un mecanismo fetichizado que no funciona. Pero bueno, empecemos a ver estas nociones, porque esto es muy importante en el funcionamiento del Estado mexicano. Y claro que pueden ser regionales, hay que ver bien qué es lo que está establecido y hay que ver bien las leyes complementarias. A ver, hay una cosa inconstitucional, esta clase es constitucional,
mexicano en general. Pero, y no nos da tiempo, porque lleva teoría de la Constitución, la parte histórica, toda la parte de la Constitución mexicana hasta el último artículo, ¿no? No da tiempo, es insostenible, y con 3 semanas de clase menos. Pero fíjense, es importante que esta es la base de todo el sistema mexicano estatal, el orden jurídico estatal mexicano, para que ustedes entonces ahora vean en derecho administrativo toda la parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Y después sigan en derecho, por ejemplo, en régimen jurídico del Distrito Federal, que lo están viendo ahora, ¿verdad? Esa materia que está más obsoleta que la madre, no sé, bueno, nada, ninguna madre, disculpe. Está muy obsoleta esa materia. Es una materia muy cansada y exageradamente extensa, que yo le dije al maestro, oiga, ¿cómo nos deja esas tareas donde se pone nos hace una consulta sobre las actividades de las dependencias gubernamentales? Es cansadísimo. Y yo sí le dije, oiga, maestro, ¿cuándo voy a terminar? Es exageradamente. Es que esa materia no puede ir ni ahora, esa materia tendría que ir detrás de esta, para entender cómo está organizada la Ciudad de México. Y no tiene sentido. La verdad, el plan de estudios es un desastre en ese sentido. No tiene ningún sentido, pero se supone que después de esta viene administrativo. Entonces, administrativo vas a entender todos los poderes administrativos del Estado. Pero el poder administrativo en sí, el ejecutivo, es lo que vas a entender. Y después viene fiscal, que es decir, cómo recauda impuestos el Estado, por ejemplo. Como la parte económica, ¿no? Fiscal, financiero, toda la parte financiera, fiscal, etc. Financiera. Sí, sí. Y entonces toda la parte Todo eso viene económica. Entonces, por ejemplo, en materia de la organización del programa de estudios, ¿qué es lo otro que tú deberías conocer? Bueno, ¿qué viene? Bueno, viene civil, viene penal, vienen los procedimientos, pero por ejemplo, viene laboral. Entonces ahí te vas a enfocar en la parte, todo lo laboral, todo, ¿no? ¿Qué derechos tenemos? ¿Qué sujetos somos los que tenemos esos derechos? ¿Qué relación tenemos con nuestros empleadores y cómo nos vamos a defender ante una violación de derechos? Pero también viene la parte ambiental, y ambiental es completamente administrativo, chicos y chicas. Tiene mucho que ver con el Estado, con la Secretaría Semarnat. Entonces, ambiental es toda una jurisdicción que es administrativa, pero es muy importante porque al final roza mucho todos los conflictos sociales que tenemos, porque pasan por ambiental, pasan por la tierra, por el agua, por el ambiente, pasan por ahí, entonces es muy importante ambiental. Y también está agrario, y van a ver toda la parte agraria, ejidal, bienes comunales y toda su jurisdicción, ¿no? Luego entonces, no crean que no van a haber más cosas, van a haber muchas más cosas, y deberían tener una clase que no nos da, que es terrible, eso es terrible, porque que es la de procesal constitucional, que sería donde se estudian realmente el amparo, pero también la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, que son tres procesos, no es uno solo. Ustedes tienen solo amparo. Yo les voy a dar en la próxima clase los elementos fundamentales, y bueno, pues también un programa de estudio es eso también, ¿no? Tenemos una universidad con un modelo muy bonito, pero que también nos reduce los tiempos de capacidad de dar toda la estructura de todo lo que hay en lo jurídico en el país y a nivel internacional, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, también hay una cuota ahí de que lo que ustedes tienen que tener la noción, el mapa, el panorama, y de ahí ustedes caminar también a aprender y a autoestudiar y ir primero estudiando la carrera y después estudiar lo que más les interese dentro del perfil jurídico, ¿no? Que hay muchas cosas también. Se los comento para que más o menos entiendan por dónde va también el programa de estudios, porque, y esta materia de régimen jurídico de la Ciudad de México es una materia que no tiene sentido ahora, que lo que debería es saberse cómo está establecido, esto mismo que les estoy dando yo, pero en la Ciudad de México. ¿Qué derechos, qué organización tiene la ciudad desde el punto de vista general? Es eso. Eso es lo que debería ser esa materia. Y administrativo es el poder ejecutivo. ¿Cuáles son todas las secretarías? ¿Cuáles son todas las competencias y facultades federales? Eso es lo que se ve en administrativo, ¿no?
Todas, que claro, en ese sentido, lo que más concentra administrativo es la parte justamente ejecutiva, que es la que hace la política pública y la que proyecta la política pública. Yo no me estoy extendiendo en la clase y yéndome a la clase, yo les estoy dando también lo que está en esta Constitución, con lo que les estoy diciendo. Les estoy diciendo justamente cómo se organiza el Estado, ya leí los principios, y ahora, cómo se ejerce esa organización mediante los poderes de la Unión. ¿Cuáles son esos poderes? A ver, ¿quién me lo dice? Eso sí lo saben, ¿no? ¿Cuáles son esos poderes de la Unión? Ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, Exacto. legislativo. Muy bien. Josefina, muy bien, María del Carmen. Ejecutivo, legislativo y judicial. Son los tres grandes poderes de la Unión. Y dice, y recuerden que eso después se replica a nivel de estados federales, aquí lo dice, en los casos de la competencia de ellos. Por eso se habla siempre de facultades y competencias. ¿Qué facultad tiene cada poder? ¿Qué competencia tiene? Facultad, estos son conceptos que lo van a ver en administrativo. Facultad de resolver todos los conflictos que hay entre las partes es el Poder Judicial, ¿no? Según las normas jurídicas, ¿no? ¿Qué competencia tiene? Bueno, la Suprema Corte a nivel federal, los juzgados de distrito a nivel de distrito, los tribunales de circuito, tribunales de circuito, los tribunales de circuito a nivel también de circuitos, es una estructura territorial que tiene el Poder Judicial específicamente. Y no, ¿qué competencia tiene la Cámara? Vamos al Poder Legislativo. ¿Qué competencia tiene el Congreso de la Unión? El poder que es, en este caso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pues federal, ¿no? ¿Qué facultades tiene? Legislar. ¿Qué competencia tiene? Federal, ¿no? Pero entonces, ¿qué competencia tiene el Congreso, la Cámara, el Congreso de Aguascalientes? Pues local, ¿no? ¿Qué facultades tiene? Legislar. Local, ¿Qué competencia? Local, el Estado. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, igual la Ciudad de México. ¿Qué tenemos en la Ciudad de México? Pues una asamblea legislativa de la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué competencia tiene ese Congreso, esa entidad parlamentaria? Legislar. Su facultad es legislar, su competencia, Ciudad de México. ¿Sí? Eso es importante que lo Maestra, sepan. Dígame. Antes éramos Asamblea Legislativa cuando éramos Distrito Federal, ¿no? Ahora somos Congreso Legislativo. No tengo claro si se llama Congreso de la Ciudad de México. No lo tengo claro, ahora te digo. No lo tengo claro, no lo tengo muy claro. Creo que sí se llama Congreso. Es probable porque justo ya se le dio el estatus. A la Ciudad de México se le dio el mismo estatus que a todos los estados. Espérame. Sí, profesora, pasó de Asamblea Legislativa al Congreso de la Ciudad de México. Y también pasamos de delegaciones a ser alcaldías, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Fiscalías. No, alcaldías a nivel municipal. Poderes según... Alcaldías a nivel municipal. Sí, que ya no somos delegaciones, sino somos alcaldías. Sí, tienen toda la razón. Ahí está. Está bien. Muy bien. Según el artículo 122, hay tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo pues está por el Congreso de Legisladores y Senadores, y el ejecutivo por la jefa de gobierno en este caso, y el ejecutivo pues no me acuerdo ahorita cómo se llama. No me acuerdo el... Sí, porque antes era gobernador de la ciudad, del DF. Antes era Asamblea Legislativa del DF, ahora es Congreso de la Ciudad de México. Antes era gobernador de la Ciudad de México, me acuerdo. Ahora no me lo sé. ¿No era regente, maestra? No, eso era mucho antes. No. Pero no me lo sé, la verdad no me lo sé, no he tenido tiempo, si no me da tiempo de terminar la federal, no es que no me lo sé y sí sé cómo funciona, me parece, es muy interesante la Ciudad de México,
porque también tiene, lo que sí conozco es los derechos y muchas cosas que establecieron, y todos los grupos que establecieron mucho más amplio el catálogo de derechos humanos, mucho más amplio los ámbitos de derechos humanos, eso sí está muy bien. Pero pues está bien, pero tampoco es tan relevante porque eso está también a nivel internacional. Entonces, el pacto federal, que es esta constitución, pues se tiene que regir también por el nivel internacional. Entonces, bueno, otra cosa que quiero apuntar rápidamente. Toda la constitución mexicana fue, miren, modificada, miren la fecha aquí, 2019, ¿la ven? Toda la constitución mexicana tiene una modificación, que es que todo lo que se haga dentro del Estado, en materia electoral, en materia de elección, de designación de cargos, etcétera, tiene que tener paridad de género. Paridad de género. En los nombramientos de las personas, titulares de las secretarías del despacho del Poder Ejecutivo Federal, pero en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Por eso, por ejemplo, en las últimas propuestas para la Suprema Corte han sido ternas de mujeres, porque hay que equilibrar la Suprema Corte, porque había puros hombres. ¿Entienden? Eso está en toda la Constitución. Si ustedes revisan los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, van a encontrar esta cláusula puesta en todos los ámbitos, que tiene que haber paridad de género, en la elección o en la designación. ¿Está bien? Esto es una intencionalidad política, eso no quiere decir que exista. Eso no quiere decir que exista. Pero como ya la estamos viendo aquí, por eso se los digo. Sí están viendo la Constitución, ¿verdad? Que tengo delante de mí, ¿no? ¿O no? Ah. Entonces, Sí. Sí, Sí, maestra. a partir de acá, todo lo que hay en esta parte de la Constitución, espera un momentico, María, para seguir un poquito. Te empiezan a decir qué son cada poder federal, cuáles son sus facultades y sus competencias. Volvemos, facultades, ¿a qué se dedican? Competencias, el nivel de la competencia siempre es si es federal, si es estatal, si es municipal. Esto es importantísimo. Esas son las estructuras, esa es la estructura de un Estado en todos lados del mundo hoy. Un Estado se divide territorialmente, pero esa división se llama división político-administrativa territorial, ¿no? Esa división político-administrativa implica cómo se organiza el Estado a nivel territorial. Bueno, se organiza en municipios, se organiza después en estados, en el caso mexicano, confederados, en las entidades federativas y la federación. Entonces siempre la competencia tiene que ver con eso y la facultad, sus funciones. Si es legislativo, si es ejecutivo, si es judicial, ¿sí? ¿Sí se entiende? Y claro, dentro de cada entidad, un municipio, dentro de cada estado, a nivel federal, también hay divisiones territoriales. Por ejemplo, a nivel del Poder Judicial, los juzgados de distrito tienen que ver con distritos judiciales. Y eso es una especificidad del Poder Judicial. Entonces, hay que tener cuidado de qué poderes estamos hablando. Si estás hablando del judicial, ¿qué división tienen? Si estás hablando del ejecutivo, el ejecutivo es más claro, ¿no? Y el legislativo son muy claros, es federal, estatal y municipal, ¿vale? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Siguen conmigo? Y claro, lo del poder, lo del Poder Judicial tampoco se angustien, ¿eh? El Poder Judicial es federal, son todos los ámbitos federales, y después vienen ámbitos estatales y ámbitos municipales, ámbitos muy locales, pero no se dice así, se dice juzgados locales, juzgados que tienen una competencia estatal, por ejemplo, y juzgados federales, eso es lo que se plantea, juzgados locales, juzgados estatales, juzgados federales. Pero, por ejemplo, donde se ven los amparos siempre federal, ¿no? Los amparos, cuando usted mete un amparo, siempre es a nivel federal. No es porque vayas contra la federación, es que tiene esa categoría dentro del Poder Judicial. Puedes ir contra una autoridad estatal también. ¿Está bien? Bueno, seguimos. Bueno, ya sabemos que la representación y lo democrático tiene que ver con elecciones, todo eso está aquí establecido, y está establecido todo el ámbito justamente de cómo se organiza políticamente el país, mediante partidos políticos. Bueno, y eso está establecido en la Constitución, todos los elementos de los partidos políticos, todo su financiamiento. Esto es una cosa que es lo que les he dicho de
momentos de la Constitución que realmente para mí era muy importante, y ahí también no solo tenemos los partidos políticos, sino también toda la organización de los organismos autónomos. Y aquí tenemos al INE, ¿no? Estamos en la elección, entonces, ¿cómo los elegimos? Mediante partidos políticos. ¿Y qué tiene que ver y cómo nos organizamos con los partidos políticos? ¿Y quién organiza las elecciones? El Instituto Nacional Electoral. Y aquí entramos en otro nivel, que son los organismos constitucionales autónomos. Entonces, no solo tenemos todos los poderes de la Unión, con facultades y competencias, como ya comenté, sino dentro del ámbito federal, tenemos organismos constitucionales autónomos, como cuáles: el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Son los dos más conocidos, ¿no? Pero también tenemos entidades económicas y financieras del Estado mexicano que son autónomos. El Banco de México, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir que son autónomos? Que rigen su patrimonio propio. Aquí lo dice, mire, aquí. Que pueden establecer, después cuando vayamos al INE, en el INE sale que ellos son autónomos de tomar sus decisiones en el ámbito de las facultades, de lo que hacen, ¿no? El INE no se puede dedicar a hacer agricultura, sino a organizar elecciones, a velar por esto, ni tampoco a hacer política, sino a organizar las elecciones y a velar por ellas, y a dirimir los conflictos que de ellas se derivan. Esas son sus funciones. Pero a partir de sus funciones, ellos tienen un presupuesto y tienen una forma de organizarse internamente. Y ellos deciden cómo se organizan, cómo van haciendo todo dentro del marco de la ley. Eso quiere decir la autonomía. Por eso el INE no se baja el salario y dice, no, yo no me voy a bajar el salario. ¿Por qué? Porque yo soy autónomo, ustedes me dan presupuesto, luego entonces yo decido cómo lo uso. Claro, en función de sus facultades, ¿no? Y sus competencias. Pero como la autonomía les da esa prerrogativa. ¿Se entiende? ¿Sí van conmigo? Sí. Sí, profesora. Maestra. La autonomía hoy hay que debatirla constitucionalmente, hay que debatirla mucho. Yo soy de la idea que tenemos que debatir constitucionalmente la autonomía y tenemos que llegar, aquí está todo lo del INE, ¿no? Aquí empieza, ahí establece todo lo del INE desde el punto de vista de cómo organiza las elecciones, qué funciones tiene, cómo es a nivel federal, cómo es a nivel local. También el INE tiene una competencia. Fíjense, la competencia del INE, Instituto Nacional Electoral, es federal y tiene institutos estatales electorales, ¿no? Tiene un ámbito que ellos son autónomos, pero metodológicamente, de manera de principios, hacen directrices hacia lo local. Pero el del local también tiene su rango de autonomía a nivel de su competencia, que es la estatal, ¿no? Entonces, esto es muy importante, esto es importante que lo conozcan. Sí, esto podría ser una materia más del curso de la universidad, que no la tenemos, que debería llamar Derecho Electoral, y ahí es donde deberíamos estudiar todo eso, porque no es que se tenga que estudiar todo en constitucional, sino en Derecho Electoral es el que se encarga de que ustedes entiendan esos derechos, las instituciones y los procesos, ¿sí? Y cómo también te defiendes, ¿no? Bueno. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí? Bueno, vamos, voy a dar un paréntesis rápido antes que se acabe la clase, porque este artículo, el capítulo 2 de este título tiene que ver con cómo estamos establecidos el territorio nacional, ¿no? ¿Qué somos el territorio nacional mexicano? Bueno, es muy sencillo, pero esto es muy importante para el derecho internacional público, por ejemplo, para el derecho marítimo, para el derecho comercial. Es importante que tú sepas claramente cuál es el territorio nacional. Todo lo que tenga que ver con migrantes, todo lo que tenga que ver con extranjería, con fronteras, necesitas establecer en todas las constituciones, se establece ese territorio y justamente esa división. Por eso se dice, bueno, ¿qué somos? No es solo el territorio, bueno, todas las islas, toda la plataforma continental, es decir, hay una cantidad de territorio que va más allá de la tierra, sino que abarca
es lo que se llama los mares territoriales, el punto 5, ¿no? Está la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes. Es decir, la plataforma continental es todo lo que está abajo, debajo en el mar, y alrededor de las islas, debajo, todo eso es parte del territorio, pero también las aguas, una cantidad, esto lo deben ver en derecho internacional público, se supone que se debe dialogar un poco de esto, que fija el derecho internacional en las marítimas interiores. Por ejemplo, México tiene ahí frontera que se pega con Cuba y con Estados Unidos, ¿no? En las mares territoriales. Entonces tienen que estar pactando los estados sobre qué uso, cómo usan esta parte de los mares. Ahí hay petróleo, por ejemplo, en el Golfo de México. Ahí hay petróleo. Y entonces Cuba, Estados Unidos y México tienen que pactar si van a explotar ese petróleo, cómo lo explotan, porque es de los tres países, porque confluyen, sobre todo la parte de Yucatán con Cuba, ahí confluye. Y la parte de Yucatán y con otros países del lado acá, todo eso tiene que ver con los mares, ¿no? Bueno. Y después viene todas las partes integrantes de la federación, ¿no? Todos los estados, ya esto lo sabíamos, es el 43, un artículo del 44 específico de la Ciudad de México, y la extensión y límite de los estados, ¿no? De las entidades federativas. Así se llama, entidades federativas. Veremos, porque a veces se llama los estados de la federación, a veces les ponen entidades federativas. Bueno, hasta ahí, hasta ahí. Aquí hay algunos artículos específicos, como este del estado de Nayarit, en 17, bueno, no es tan relevante. Y aquí ya vienen los tres poderes de la Unión, ¿vale? ¿Quiénes son? Tenemos división de poderes, sí, tenemos tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, artículo 49, y empieza a detallar todo estos capítulos, y van detallando todas sus partes, cuáles son las facultades y competencias de los tres poderes de la Unión, ¿no? Del poder legislativo, el Congreso General, que es el Congreso de la Unión, y sus dos cámaras. Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. ¿Qué facultades tiene cada uno? ¿Qué competencias? ¿Cómo se eligen? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? ¿No? ¿Cómo se eligen los miembros, los diputados y los senadores? Eso lo van a encontrar en toda la Constitución a partir de ahora. Elección e instalación, aquí viene, y después viene elección e instalación de la Cámara de Diputados. Después de la elección e instalación de la Cámara de Diputados, y ahí viene toda la explicación de cómo nosotros, cómo se eligen. Pero después viene también los requisitos para ser diputado. Eso está establecido así, viene seguido en toda la Constitución para todos los poderes, ¿no? Cómo se elige. Si ustedes no leen yo no les voy a preguntar específicamente todo lo que va a pasar, porque no nos ha dado tiempo a darlo con especificidad en clase. Hay requisitos, por ejemplo, requisitos para elegirse de edad, de dónde debes vivir, el cómo se eligen las votaciones, los tipos de diputados plurinominales y de votación directa, uninominales, el tema de la inviolabilidad de sus opiniones, pero también de que tienen inmunidad parlamentaria, el tema de si fallece un diputado, qué es lo que pasa, cómo lo sustituyes, los suplentes, todo eso está acá, todo eso lo tienen aquí. Sí, el tema de cómo tienen que participar en las reuniones, esto por ejemplo de que no pueden dejar de participar si no tienen responsabilidad, son servidores públicos ellos. Y así sucesivamente, y ahí está, diputados y senadores con todos estos elementos, se va planteando cuándo, y después cómo se constituye ese Congreso, y qué facultades y competencias tiene. Y ahí van, primero el Congreso, después la Cámara de Diputados, después la Cámara de Senadores, o anterior. ¿Sí se entiende? Sí entienden la estructura, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, maestra. ¿Cómo se instalan? Sí, maestra. ¿Cómo se instalan? ¿Qué tipo, Sí, ¿Qué tipo de sesiones tienen? ¿Cómo son estas sesiones? Ahora, fíjense, esto sería otra materia de derecho que no la tenemos y que es muy importante, muy bonita, porque es un ámbito donde ustedes pueden trabajar. Yo conozco estudiantes que han trabajado en esto, sobre todo si se asocian a determinados políticos, que se llama derecho parlamentario.
El derecho parlamentario es justo hoy un ámbito de estudio del derecho y de trabajo en el derecho. Como les dije ahorita, el derecho laboral, el derecho agrario, bueno, son ámbitos que tú te puedes dedicar. Tú te puedes dedicar a ser laboralista, o a ser agrarista, o a ser ambientalista, o derechos humanos en general, y a lo mejor te interesa más te quedas por los pueblos indígenas. También te puedes dedicar al derecho electoral, por ejemplo, y todo el ámbito electoral, y no solo como abogado, sino trabajar en las entidades también. Y también te puedes dedicar al derecho parlamentario, y puedes trabajar en las asambleas, ser asesor parlamentario, hacer las iniciativas, los puntos de acuerdo. Todos los juristas que trabajamos, que yo no he trabajado en eso, pero que trabajan en este ámbito, son todos los que hacen todas las iniciativas y todas las cosas. No los hacen los diputados ni los senadores, lo hacen juristas. Es un ámbito de trabajo muy interesante, muy bonito, que es político y jurídico, que tienes que conocer muy bien mucha legislación y tienes que saber cómo proponerlas. Y entonces aquí viene, ¿ve? Iniciativa y formación de las leyes, que es la facultad fundamental que tiene el Poder Legislativo, ¿no? Aunque justamente no solamente desde el Poder Legislativo, también el presidente de la República puede proponer, son diputados y senadores, las legislaturas estatales y los ciudadanos. Y aquí hay un equivalente. Esto es un ámbito de participación, por ejemplo, María Los Ángeles y los que hemos estado conversando. Pasen lista, por favor, que ya se acabó la clase. La iniciativa legislativa de los ciudadanos. Está en el artículo 71, apartado 4, y establece cómo uno puede elegir, presentar una norma jurídica, un cambio legislativo o una modificación de norma jurídica. Eso está hace mucho tiempo, hace un tiempo, esto no es que sea nuevo, pero es una de las formas de participación e incidir que no sea solo representativo de voto, ¿no? Aunque es difícil porque el requisito es muy alto, pero bueno, vayan pasando lista. Aquí viene todo el proceso posteriormente de cómo se hacen las iniciativas y ya después vienen las facultades, ¿ven? Como les dije, las facultades del Congreso. ¿Qué facultad tiene el Congreso? Y qué específicamente, qué facultades va a tener cada cámara. No solo, el Congreso es una cosa y las cámaras, senadores y diputados tienen facultades diferentes. No tienen las mismas. Muchas coinciden, muchas no, algunas no. Por ejemplo, el Senado de la República es el que ratifica los tratados internacionales de derechos, los tratados internacionales. La Cámara de Diputados no se mete en eso, es solamente el Senado el que lo hace, por poner un ejemplo, ¿no? Todos pueden tener iniciativa legislativa, pueden cambiar leyes, pueden hacer muchísimas cosas, pero hay específicas de cada uno. El Senado es el que tiene algunas específicas como esta de los tratados, tiene otra, por ejemplo, como es el que le designa la terna de los magistrados, ¿no? El que designa en la terna y selecciona a los magistrados de la Suprema Corte. Hay que ir mirando específicamente cuáles son las facultades de cada cámara. Lo que sí tienen todos son, facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Aquí quería llegar para que lo vieran, que son solo de la Cámara de Diputados y hay otras de la Cámara de Senadores. ¿Está bien? Bueno, por lo menos vimos toda esta parte para que ustedes por lo menos entiendan la estructura de los poderes y la estructura de la comisión permanente es de la Cámara. Después habla de los órganos de la Cámara, para que entiendan la estructura de los poderes y después hay una serie de poderes específicos que son federales, como la Auditoría Superior de la Federación, también están establecidos acá. No tiene pérdida la Constitución, la verdad, hay que leerla completa, no da tiempo a ver con especificidad, nunca da tiempo a verla completa, pero bueno, para que por lo menos aquí empieza el Poder Ejecutivo. Capítulo 3, igual, lo mismo. ¿Qué requisitos tiene para ser presidente? ¿Qué facultades tiene la presidencia? ¿Qué pasa qué requisitos tiene? ¿Cómo se elige? ¿Qué pasa si falta? Todo el tema de ausencias, todo esto, igual que los diputados y senadores, y después qué facultades tiene el Poder Ejecutivo. Y así está todo, ejecutivo y después judicial. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, chicos y chicas, ya algunos se han tenido que ir porque tienen clases y no me voy Gracias, todavía. maestra. Nos vemos el lunes a las 5:30, ¿vale?
para poder Gracias, terminar la otra maestra. parte. Vale, gracias. Maestra. Gracias, maestra. Gracias a ustedes.